Si estás acá, estás a punto de ver una nueva entrevista de uno de los miembros del programa Plan Estratégico Personal. En este caso tenemos la voz de Adrián. Adrián es empresario, lleva una empresa de más de 3 generaciones generando muchísimo impacto en su país y tuve la fortuna de conocerlo durante mi experiencia en GCL, en el programa que estudié en Estados Unidos, y hoy él te va a contar cómo llegó al programa con un montón de roles, desafíos y pendientes, y cómo a lo largo de esas 6 semanas logró transformar su rutina, transformar su día a día y proyectar y ejecutar de forma mucho más efectiva y eficiente, incorporando la paz mental y la planificación estratégica como clave. Así que sin más, escúchalo. Soy Adrián Leal, soy de México, vivo y radico en un pueblo muy pequeño que se llama China como el país, en el estado, provincia de Nuevo León. Es muy pequeñito, de 8,000 habitantes. Estoy casado, tengo 34 años, tengo 2 hijos, Adrián de 6 y Emilio de 2, y me dedico al sector ganadero. Estoy como ganadero en una empresa familiar, donde ya somos pues, la tercera generación. Quiero empezar con que llegué con Cari y a To Do It. Es un meant to be. O sea, es algo que tenía que era ya algo que realmente estaba hecho y así lo veo por diferentes razones. Ahorita iremos conversando. Entonces llego pues con mucho enredo. O sea, realmente llego muy enredado. O sea, no encontraba una punta de entrada y una punta de salida porque todo estaba enredado, no veía con claridad y es lo que decía, Cari, tengo muchas cosas, pero no encuentro una claridad total. O sea, quiero tener una estructura y una organización. Y es así como llego, o sea, tanto emocional como en la laboral, como todas las iniciativas buenas que salieron de GCL, era como muchas cosas muy buenas, pero revueltas y sin lograr una línea clara para caminar sobre ella. O sea, ¿qué cosas querías lograr y no estabas pudiendo en ese momento? Estructura y organización. Sin duda alguna, las dos partes es tener una organización y una estructura de las actividades, de los pilares que, que yo, Adrián, necesito para ejecutar en los diferentes roles. O sea, es algo que no tenía ni en ningún rol, ni como empresario, ni como líder, ni como jefe, ni como padre, ni como persona, yo mismo, Adrián Leal, una claridad en una estructura en la organización. Y eso me generaba demasiada frustración. O sea, tenía mis pendientes, sabía cuáles eran, tenía mis actividades, pero todo revuelto, sin claridad y sin estructura, y eso me mataba muchísimo. El apagador de incendios cargado aquí y con una careta y mi uniforme se me fue el nombre, de bombero, o sea, de bombero porque era, o sea, a la corre y corre sonaba una alarma y tenía que ir a apagar y tenía que ejecutar y otro, o sea, caos total. O sea, era como una ciudad incendiándose en diferentes colonias, diferentes áreas y tener que ir a una a apagar, así como padre tenía que cargar a los niños, pero sin una organización y luego tener que ir a ejecutar como emprendedor y líder de acá. Entonces era caos, pero total, y un estrés. O sea, por más que yo sé que disfrutaba mis roles, pero sin tener una claridad y vivir en un constante caos, me generaba mucha frustración y estrés. Claro, exacto, sí, y tiene que ver esto, ¿no? Que decías vos, como los roles por un lado, los desafíos que tenías y esto de no tener claridad en ese proceso. Y eso hacía que para vos fuera muy cuesta arriba alcanzar resultados, ya sea como empresario, como dueño de negocio, pero también en tu vida personal, teniendo un buen balance de tu tiempo y también cuidar tu salud y demás, ¿no? Como que a veces ese puzzle cuesta mucho poder hacerlo que funcione bien y eso hace que también sintamos ese agotamiento y este caos. Y bueno, contame un poquitito ahora, cuando arrancaste el programa, cómo te sentiste de todo y qué fuiste haciendo durante el programa, qué fue pasando. Debo confesar que fui duro, o sea, con el programa, muy renuente, o sea, no creía, o sea, entré por Cari, porque realmente, o sea, esa energía, esa vibra, sí, pero el programa era muy incrédulo. A ver, o sea, creo que no va a salir nada bueno de esto, no es para mí, o sea, como, porque ya he estado en otro tipo de programas de acompañamiento, de coaching, de mentoría, de seguimiento,
de organiza tu mañana y demás. Y se lo confesé a Cari, o sea, te dije, ¿sabes qué, Cari? No creo en esto, o sea, lo que me estás diciendo ya lo he escuchado, no va a salir nada bueno, discúlpame, pero creo que tu programa no. Y algo que me ayudó y fue así como que, just do it, inténtalo nada más, o sea, hazlo nada más, o sea, ya pagaste, ya estás invirtiendo aquí las sesiones en el tiempo, estás dejando de hacer otras cosas para estar aquí, ya te conectaste, inténtalo, o sea, fluye con el programa, inténtalo. Y yo creo que fue el mejor consejo que Cari me pudo haber dado para estar abierto a. Y no era, o sea, lo opinaba desde antes de conocer las sesiones a profundidad, antes de ni siquiera intentarlo, o sea, yo me bloqueé mucho. Y eh, contame un poco qué fuiste descubriendo semana a semana, qué empezaste a hacer y qué empezaste a sentir que te traen al lugar donde estás hoy egresando del programa. Era como en cada sesión ver la luz de decir, mira, sí, sí, ahí está, todavía falta recorrer y todavía nos falta recorrer, pero esa seguridad que había una claridad, o sea, destaco tal vez tres cosas. Uno, esa claridad, o sea, que ahí estaba, que no la veía, que estaba cegado, que estaba envuelto en el caos y viendo hacia abajo cómo apagar un incendio, pero realmente no veía esa fuente que está, o sea, a 3, 4 cuadras caminando. Eh, entonces, empecé a ver esa claridad en las sesiones. Empecé a decir, o sea, cosas básicas pero con mucho impacto se podían implementar poco a poco y te da más claridad y se empezaba a desarrollar todo ese enredo y como ponerlo cada cosa en su lugar. Y también, y tres, ese acompañamiento, y te lo he dicho, Cari, o sea, ese acompañamiento que se tiene no solamente en cada sesión, sino durante las semanas, es tu extra mile. O sea, es decir, oye, ¿sabes qué te va a quedar mejor a ti esto? Te recomiendo este libro, sino que lo personalizas con la persona, con tu cliente, con tu mentee, para que juntos vayan caminando. O sea, eso me parece fenomenal y que se descubría en las sesiones, cómo vas, cómo te sentiste, me parece genial. Y me voy a lo general, me da, o sea, tengo semanas y días de mucha paz, o sea, mucha tranquilidad, con, con claridad, y suena muy repetitivo, pero realmente ha sido encontrar esa luz, esa claridad en mi día a día. Entonces, o sea, y son instrumentos vaya, sencillos, pero que Cari a través del programa los hace ver y notar, o sea, el check-in diario. O sea, decir cómo va a estar el día de hoy, a qué le doy prioridad, a qué no, qué tal vez muevo, o sea, tener sobre todo esa primera claridad y noción de cómo va a estar el día en la mañana. Y si hay cosas que realmente no vas a poder ejecutar, moverlas y acomodarlas. El otro punto, el no patear cosas que duran menos de 2 minutos y es una regla que realmente agradezco mucho el que me la hayas compartido. Si son menos de 2 minutos, ejecútalo y no lo patees. Esos trucos o hacks, tips muy buenos de Cari en acompañamiento que han simplificado mucho la vida y que he podido vivir más en plenitud y paz. Aparte, yo siempre digo, ¿no? Son 6 semanas. Entonces, en esas 6 semanas está hecho y diseñado el programa de forma tal que ataquemos un punto medular vinculado a la planificación y la organización para armar al final del programa tu plan estratégico personal que está hecho a medida. Y es un poco lo que hablábamos al principio de esto, ¿no? De sos un gran profesional con una gran trayectoria, una empresa de 3 generaciones, o sea, y así todo, es como siempre decimos, no nos enseñan a gestionar para ejecutar y no tenemos muchas veces las herramientas para hacerlo. Y ese es como el gran parteaguas que propone el programa y un poco lo que hablábamos hace un ratito de reducir esa brecha entre una persona que es muy buena técnicamente, un gran profesional, pero todavía necesita este apoyo esta metodología que nosotros diseñamos y que probamos y que sabemos que funciona, vinculado a adquirir estas habilidades clave que te permitan a vos alcanzar los objetivos en tu empresa, en tu negocio, pero también asociado a tu vida y a este sentido de paz que decías, ¿no? Me llevo con lo que buscaba, totalmente. O sea, lo que quería buscar desde esa estructura, esa organización, esa claridad,
me llevo obviamente con muchas actividades por implementar, por ejecutar, pero ya con un plan, con una estructura, o sea, con esta claridad de decir, sé a dónde voy, sé a dónde quiero, cuáles son mis prioridades. Y algo que me parece fenomenal es un 360, o sea, no solamente me vi como empresario, como líder de esta empresa, sino como persona, como papá, como, inclusive como jefe, o sea, esa parte de yo también soy colaborador y tengo mis colaboradores, entonces cómo fortalecer ese vínculo, esa comunicación, entonces es un 360 completo. Me voy con lo que buscaba y con lo que necesitaba. Realmente fue una compra de muy buena inversión porque o sea, esta paz de plenitud que siento a los días, al saber cómo está esa claridad, es hazlo, invierte y confía en Cari, más allá o sea, la esencia y la persona de Cari que coordina, ejecuta y que nos acompaña en esas 6 semanas es grandioso. O sea, y todo va a fluir. O sea, realmente entra y va a fluir y va a fluir y va a fluir cuando salgamos, cuando salgas de esas 6 semanas, decir, wow, o sea, y se pasan así, o sea, realmente son así. Se pasan rápido, así que hay que disfrutarlas. Y bueno, la verdad que para mí Adri ha sido un placer. Un placer, sos un caso recontra de éxito en nuestro proceso. La realidad es que es así. Han sido, pero unas espectaculares semanas donde has crecido un montón, has logrado objetivos, has sacado múltiples reuniones muy efectivas, has cerrado proyectos y has hecho retrospectivas. En tan solo 6 semanas has hecho como has probado muchísimas cosas que fuimos aprendiendo durante el proceso. Y bueno, y armaste un plan estratégico que es excelente, dan el clavo. Y un poco esto que me comentabas hace un ratito, esto de la coherencia, ¿no? Que te vas con este sentido de que todo es coherente ahora, que antes capaz no era tan así, ¿no? Claro, totalmente. O sea, y es algo que hoy que hicimos esa sesión de cierre, es decir, me parece maravilloso y mágico que el resultado de esas 6 semanas vaya tan de la mano y esté muy ligado a mi plan de vida, a mi filosofía de vida que le empecé a desarrollar, o sea, que lo escribí en papel hace 3 años y que hoy, sin tener esa noción, se cree y salga de esto muy ligado con que busco como vida, como persona. Entonces, es algo maravilloso que puedo, y que soy y lo veo tangiblemente. O sea, ¿cómo es posible que todo esto se alinee perfectamente y va de la mano? Excelente, Adri. Bueno, muchas gracias por esta instancia. Para mí fue, como te digo, brillante acompañarte, un placer. Y bueno, muchas gracias por contar un poco tu experiencia, que fue súper rica y que ojalá también sirva de insumo para aquellos que están ahí próximos a tomar la decisión de sumarse al programa, que lo puedan hacer en esta mitad de año. Sí, totalmente. Que se inscriban, los invito a todos, se inscriban con Cari Silva to Do It, porque es un programa muy amigable, pero de muy alto impacto en la vida. Total.